¿Alguna vez te has preguntado por qué, en los momentos más importantes de tu vida, Dios permite que te quedes completamente solo, incluso cuando más necesitas a alguien a tu lado? ¿Por qué ese silencio, esa ausencia, ese vacío que parece tragarse tus fuerzas, aparece justo cuando clamas por ayuda? Y si te dijera que esa soledad que hoy te pesa en el alma no es un abandono, sino una preparación divina, que detrás de ese silencio hay un propósito oculto, profundo y transformador que muy pocos logran discernir a tiempo, que lo que ahora sientes como distancia podría ser el espacio exacto donde Dios quiere revelarte algo que cambiará para siempre tu manera de caminar por la vida. Si te dijera que lo que interpretas como vacío es, en realidad, el taller donde Dios moldea tu crecimiento espiritual, tu dependencia de Él, tu madurez emocional, y donde te separa discretamente de influencias que están frenando tu destino, ¿seguirías mirando tu soledad de la misma manera? Hoy vamos a entrar en un misterio que el Espíritu Santo quiere revelarte: el propósito espiritual de la soledad. No la soledad emocional que destruye, sino la soledad que Dios permite, esa que te incomoda, te sacude, te confronta y al mismo tiempo te prepara. Hay momentos en los que Dios quita voces, cierra puertas y apaga ruidos, no para castigarte, sino para que su voz sea la única capaz de guiarte. Hay temporadas en las que Él mismo te esconde del mundo, para protegerte del mundo. Muchos creyentes no entienden esto y por eso sufren sin comprender. ¿Y si tu soledad fuera una señal de que Dios quiere promoverte? ¿Y si fuera una separación necesaria para que escuches lo que antes no podías oír? ¿Y si fuera la antesala de un cambio tan grande que tu círculo actual no sería capaz de acompañar? A lo largo de este video voy a revelarte las razones bíblicas, espirituales y profundamente personales de por qué Dios permite que experimentes etapas de aparente aislamiento. Vamos a explorar historias, pasajes, señales y procesos que han sido clave para hombres y mujeres que Dios quiso llevar a un nivel más alto. En los próximos minutos aprenderás a discernir cuándo la soledad viene del enemigo para destruirte y cuándo viene de Dios para transformarte. Descubrirás cómo esta temporada puede desbloquear una madurez emocional que nunca alcanzaste, cómo puede abrir tus oídos espirituales para escuchar instrucciones nuevas, y cómo puede ser la herramienta perfecta para separarte de amistades, ambientes e influencias que estaban apagando tu propósito. Lo que hoy sientes como una herida podría ser el comienzo de tu sanación. Lo que hoy ves como un castigo podría ser tu entrenamiento para algo mucho mayor. Pero antes de comenzar con el estudio, quiero que hagas algo importante. Quiero que escribas en los comentarios la frase paz en Cristo. No es una simple frase, es una declaración espiritual de que tu corazón está dispuesto a recibir lo que Dios tiene para ti en este mensaje. Al hacerlo, estarás mostrando compromiso con tu fe y disposición para ser transformado. Y además, cuando das me gusta a este video, ayudas a que YouTube lo muestre a más personas que están sintiéndose solas en este mismo momento. Estarás formando parte de un acto de misericordia, llevar luz donde hoy solo hay silencio y oscuridad. Te felicito de antemano por hacerlo, porque cada interacción tuya ayuda a que este mensaje llegue a aquellos que ya no tienen fuerzas para seguir buscando respuestas. Muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca, no tienen a un pastor que les hable, no tienen un hermano en la fe que les tienda la mano. Por eso te pido que te suscribas y participes desde el principio, porque cuando tú te comprometes, ayudas a sostener un espacio donde miles encuentran refugio. Tu suscripción no es un simple clic, es una manera de decir: quiero ser parte de esta obra. Y déjame adelantarte algo. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para romper un ciclo emocional que te ha acompañado durante años. No querrás perdértelo. Ahora sí,
Vamos a comenzar. Solo quédate conmigo, abre tu corazón y prepárate para descubrir un secreto espiritual que cambiará la forma en que ves tu soledad para siempre. Hay momentos en la vida espiritual en los que Dios mismo decide apartarte de todo ruido, de toda compañía y de toda distracción, para llevarte al lugar donde tu alma puede finalmente escucharlo. Ese lugar muchas veces es un desierto interior, una etapa silenciosa donde nadie parece comprenderte y donde incluso las personas más cercanas parecen desaparecer de tu camino. No es casualidad. En la Biblia, cada vez que Dios quiso transformar profundamente a alguien, lo llevó primero a un espacio de soledad. Moisés fue separado de Egipto durante 40 años antes de escuchar el llamado de Dios en la zarza. Elías fue llevado al desierto para encontrar allí una voz tan suave que cambió su destino. Juan el Bautista, antes de impactar al mundo, creció en lugares desiertos. Y Jesús, antes de iniciar su ministerio, pasó 40 días completamente solo. Hay un patrón espiritual que pocos quieren aceptar, pero que todos los escogidos han vivido. La soledad no es siempre un castigo. Es un escenario donde Dios se manifiesta con mayor claridad. En tu vida, esa soledad que estás sintiendo puede ser precisamente ese terreno sagrado donde Dios quiere moldear tu carácter. Hay cosas que no se aprenden acompañados. Hay lecciones que solo se revelan cuando estás completamente desnudo ante la realidad de tu corazón. El silencio saca a la luz tus miedos, tus pensamientos reprimidos, tus heridas más profundas, pero también tus verdaderas fortalezas. En ocasiones, Dios te permite sentirte solo para que descubras que estás rodeado de todo aquello que Él quiere enseñarte. Cuando te quita la compañía de las personas, te está invitando a que descubras la fuerza de su presencia. Cuando nadie te responde, Él está preparando tu oído para distinguir su voz. Y cuando ninguna mano se extiende para ayudarte, Él está fortaleciendo tu dependencia hacia Él. Observa la vida de Moisés. Fue criado entre lujos, rodeado de personas, protegido por una estructura poderosa. Sin embargo, Dios no lo llamó allí. Esperó hasta que Moisés estuviera solo, lejos de todo lo que conocía, en una tierra extraña donde nadie lo celebraba ni lo entendía. Fue en esa soledad donde Dios habló. Fue en ese aislamiento donde se encendió la visión. Lo que parecía una etapa perdida era en realidad el inicio de una misión eterna. ¿Y si en tu vida está ocurriendo lo mismo? ¿Y si esa quietud que sientes, esa distancia, esa separación, está escondiendo el nacimiento silencioso de un propósito nuevo? El desierto nunca será cómodo, pero siempre es necesario, porque allí Dios revela intenciones, corrige caminos y purifica motivaciones. La soledad funciona como un espejo limpio que te muestra quién eres sin adornos, sin personas que te influyan, sin voces que te distraigan. Es un proceso interno en el que Dios te está diciendo sin palabras: antes de enviarte, necesito prepararte. Antes de elevarte, necesito afirmarte. Antes de ponerte en manos de otros, necesito que aprendas a sostenerte sobre la mía. Y es precisamente allí donde tantos creyentes se rinden, porque interpretan la soledad como abandono, cuando en realidad es la antesala de una revelación. Cuando Dios te separa, no siempre te está quitando personas, muchas veces te está quitando dependencias, te está enseñando que no necesitas validación humana para avanzar, que no son las voces del mundo las que determinan tu destino, sino su voz. Te está mostrando que cuando todo se cae, Él permanece. Cuando nadie te busca, Él te observa. Y cuando crees que ya no puedes más, Él te recuerda que nunca caminarás sin su cobertura. Suscríbete, porque si este mensaje está hablando a tu corazón en este punto, significa que Dios te está haciendo entender la profundidad de tu etapa actual. Y si el Espíritu Santo te está revelando algo aquí, no puedes permitirte perder las próximas enseñanzas. Cada nuevo contenido que subimos en este canal puede convertirse en una herramienta espiritual
espiritual para sostenerte en los días donde el silencio de Dios pesa. Al suscribirte, aseguras estar conectado con una palabra que puede levantarte en el momento exacto en que más lo necesites. Hay una verdad espiritual que muchas veces se pasa por alto. Dios permite temporadas de soledad para romper con suavidad, pero con firmeza, aquello que te está impidiendo crecer. En la Biblia vemos que Jesús, en múltiples ocasiones, se retiraba a lugares solitarios. No lo hacía por debilidad ni por tristeza, sino porque entendía que solo en ese espacio podía escuchar claramente la voluntad del Padre sin interferencias humanas. La soledad, cuando es dirigida por Dios, se convierte en un santuario silencioso, donde los ruidos del alma se apagan y donde la verdad que Él quiere mostrarte se vuelve imposible de ignorar. No se trata de un vacío emocional, sino de un espacio divinamente diseñado para despertar en ti una sensibilidad espiritual que no podrías desarrollar rodeado de estímulos, conversaciones y opiniones externas. Piensa en el profeta Elías. Después de una gran victoria espiritual, cayó en una profunda desesperación. Se sintió solo, perseguido, olvidado, agotado. Él mismo dijo que no quedaba nadie más, que estaba completamente solo. Pero Dios permitió esa sensación para enseñarle a escuchar una voz distinta. No estaba en el viento fuerte, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, estaba en un susurro suave, una voz tan delicada que solo se podría oír desde la quietud más profunda. Dios le mostró que la soledad no era un fin, sino una herramienta para afinar su oído. Mientras Elías buscaba señales grandes, Dios le enseñó que algunos de los mensajes más importantes llegan envueltos en silencio. La soledad, por lo tanto, no es siempre un ataque. A veces es un instrumento, a veces es un filtro, a veces es el lenguaje secreto que Dios utiliza para revelar lo que no puede revelarte cuando hay demasiadas voces alrededor. Es en la ausencia de compañía donde descubres si tu fe depende de las personas o si depende verdaderamente de Dios. Es allí donde se revela la calidad de tus raíces espirituales. Es allí donde se examina tu dependencia. Y también es allí donde se prueba tu madurez emocional. Porque mientras más dependas de los demás para sentirte completo, más difícil te será escuchar lo que Dios quiere darte directamente. Hay momentos en los que Dios te permite sentirte solo para cerrarte el acceso a influencias que estaban secando tu espíritu. Compañías que parecían buenas, pero no eran correctas. Conversaciones que parecían inofensivas, pero estaban desviando tu corazón. Relaciones que parecían necesarias, pero que estaban interrumpiendo tu conexión con Dios. La soledad tiene un poder depurador, porque elimina todo lo que no suma, todo lo que estorba, todo lo que intoxica tu propósito. Y mientras duele perder ciertos vínculos, Dios sabe que hay temporadas donde la única forma de salvarte es separarte. La madurez espiritual no se construye en medio de la multitud, sino en medio del silencio. No se fortalece cuando todos te aplauden, sino cuando nadie te ve. Porque en ese anonimato que tanto te incomoda, Dios está trabajando internamente en tu carácter. Te enseña a sostenerte sin depender de la validación externa. Te muestra que no necesitas el reconocimiento de los demás para avanzar. Te revela que la fuerza que Él deposita en ti es suficiente para atravesar cualquier valle emocional. Lo que estás viviendo ahora no es una señal de que Dios se alejó, es una señal de que Él te está entrenando. Si prestas atención, notarás que durante esta temporada de soledad has descubierto cosas sobre ti que nunca hubieras visto en compañía. Has encontrado heridas que no sabías que tenías. Has visto pensamientos que antes estaban escondidos entre el ruido. Has identificado áreas que necesitan ser restauradas. Y aunque este proceso pueda sentirse doloroso, no es un castigo. Es purificación, es preparación, es crecimiento. Dios no desperdicia ninguna lágrima de esta etapa. Cada silencio tiene un propósito. Cada día en soledad tiene una razón. Cada pregunta sin respuesta está construyendo en ti una nueva sensibilidad espiritual.
Hay momentos en los que Dios permite que experimentes una soledad tan profunda que parece cortar incluso tu capacidad de entender lo que sucede a tu alrededor. Sin embargo, esta soledad no siempre habla de abandono, sino de separación divina. Dios, en su sabiduría, separa a sus escogidos antes de confiarles algo grande. Lo hizo con José, quien fue apartado de su familia para desarrollar en silencio la fortaleza que necesitaría para gobernar. Lo hizo con David, quien pasó largos periodos aislado en los campos, lejos de todos, donde aprendió a conocer la voz de Dios sin intermediarios. Lo hizo con Pablo, quien después de su encuentro con Cristo fue llevado al desierto de Arabia, donde estuvo en un proceso de revelación profunda. Cada una de estas figuras bíblicas vivió temporadas de aislamiento no por descuido de Dios, sino porque estaban siendo preparados para una responsabilidad mayor. A veces, Dios te aparta porque las personas que te rodean no están listas para acompañar el proceso que Él quiere iniciar en tu vida. Hay revelaciones que no pueden ser compartidas con cualquiera. Hay instrucciones espirituales que solo pueden ser recibidas cuando estás totalmente expuesto a la presencia de Dios. La soledad, en manos de Dios, se convierte en un escenario estratégico, un taller invisible donde Él pule tu carácter, fortalece tu discernimiento y aclara tus motivaciones. Es un espacio donde Él te muestra con claridad quién debe seguir contigo y quién ya no puede acompañar el camino que está por abrir ante ti. La soledad también actúa como una protección. Muchas veces, sin que lo notes, Dios te está alejando de personas cuyas intenciones no eran tan limpias como tú creías. Te está preservando de ambientes que podrían contaminar tu fe. Te está guardando de decisiones que, por presión externa, habrías tomado equivocadamente. Él no siempre explica su proceso mientras lo estás viviendo, pero si miras hacia atrás, notarás que cada separación tuvo un propósito. Cada puerta cerrada evitó una caída. Cada silencio te salvó de un error. Dios ve lo que tú no ves. Él conoce conversaciones que nunca escuchaste, pensamientos que nunca te revelaron y actitudes que nunca se manifestaron delante de ti. Su intervención silenciosa, por más dolorosa que parezca, es muchas veces su forma de protegerte. Cuando Dios te separa, lo hace para que puedas desarrollar una dependencia más pura. Él quiere que aprendas a escucharle sin necesidad de intermediarios humanos. Quiere enseñarte que su presencia puede llenar todos los vacíos que antes intentabas llenar con afecto humano. Quiere mostrarte que su compañía es suficiente para sostenerte incluso cuando nadie más está contigo. La soledad se convierte entonces en un aula espiritual donde aprendes a caminar por fe, no por vista, por convicción, no por aprobación, por dirección divina, no por opinión ajena. Es allí donde tu identidad comienza a consolidarse. Es allí donde tu carácter se fortalece. Es allí donde la raíz de tu fe crece en profundidad, lejos de los vientos que antes podrían haberla arrancado con facilidad. Hay silencios que duelen, sí, pero también enseñan. Hay noches donde te sientes invisible, pero es precisamente esa invisibilidad la que Dios usa para trabajar en ti sin distracciones. Cuando nadie te mira, Dios lo ve todo. Cuando nadie te escucha, Dios presta atención. Cuando nadie te sostiene, Dios te levanta. La soledad, lejos de ser un signo de abandono, puede ser el gesto más amoroso de un padre que quiere que entiendas que tu valor no depende de la presencia de otros, sino de la presencia de Él. La verdadera madurez espiritual no consiste en estar acompañado, sino en aprender a estar completo incluso cuando estás solo. Suscríbete. En este punto del estudio, si algo dentro de ti está confirmando que Dios te está hablando, entonces no puedes permitirte desconectarte de este canal. La palabra que aquí compartimos puede ser justamente el sostén espiritual que vas a necesitar en los próximos días, especialmente si continúas atravesando momentos de silencio
o aislamiento. Suscribirte significa proteger tu crecimiento espiritual, mantenerte cerca de mensajes que pueden levantarte y, sobre todo, asegurar que no te falte dirección en tiempos donde te sentirás más vulnerable. Al hacerlo, estarás formando parte activa de una comunidad que, al igual que tú, busca respuestas, consuelo y revelación en medio de su soledad. Hay una dimensión de la soledad que muy pocos creyentes comprenden, y es aquella donde Dios utiliza ese silencio interno para confrontarte con tu verdadero yo. Cuando estás rodeado de personas, de actividades, de ruido constante, es fácil ignorar tus heridas. Es sencillo distraerte de tus dudas. Es posible cubrir con conversaciones y compañía aquello que necesita ser sanado profundamente. Pero cuando Dios permite que entres en una temporada de soledad, todo aquello que estaba escondido comienza a salir a la luz, no para destruirte, sino para liberarte. La soledad se transforma en un espejo espiritual donde ya no puedes huir de lo que eres, ni de lo que necesitas entregar a Dios. Y aunque ese proceso pueda sentirse incómodo, es exactamente allí donde empieza la verdadera restauración. Observa lo que ocurrió con Jacob. Toda su vida había dependido de engaños, manipulaciones y estrategias humanas. Siempre se había rodeado de personas para obtener algo. Pero llegó un momento en el que Dios lo llevó a un punto decisivo. Antes de encontrarse con Esaú, antes de recuperar lo que había perdido, antes de convertirse en Israel, Jacob pasó una noche completamente solo. No estaba con su familia, no estaba con sus hijos, no estaba con su ganado, ni con su gente, estaba solo. Y fue en esa soledad donde Dios luchó con él, lo quebró, lo transformó y lo renombró. Jacob no hubiera podido convertirse en Israel rodeado de personas, porque había partes de él que solo podían romperse en un encuentro íntimo con Dios. La soledad fue el escenario donde Dios pudo terminar la obra que había comenzado desde su nacimiento. De la misma forma, hay luchas internas en tu vida que no pueden resolverse mientras sigas buscando apoyo humano para sostenerte. Hay heridas que solo se revelan cuando ya no hay voces externas que las anestesien. Dios permite que llegues a ese punto para mostrarte que algunas batallas son entre Él y tú, no entre tú y la gente. Y en esas batallas silenciosas es donde tu identidad comienza a cambiar. No se trata de corregir tu comportamiento exterior, sino de transformar tu esencia. Jacob salió cojeando de ese encuentro, pero salió transformado. Tú también, cuando salgas de esta temporada de soledad, llevarás marcas espirituales que demostrarán que no estás donde estabas antes, que no eres quien eras antes. La soledad cambiará tu paso, pero también cambiará tu destino. La soledad tiene el poder de abrir tus ojos espirituales. Cuando no hay personas distrayéndote, comienzas a ver con claridad cosas que antes ignorabas. Puedes identificar relaciones que estaban consumiendo tu energía emocional. Puedes notar hábitos que estaban frenando tu crecimiento. Puedes descubrir dependencias que antes justificabas. Y lo más importante, puedes empezar a reconocer las áreas en las que has estado buscando en otros lo que solo Dios puede darte. Es en ese silencio donde Dios te muestra que hay vacíos que la gente jamás podrá llenar, porque fueron diseñados exclusivamente para ser llenados por su presencia. Cuando comprendes esto, la soledad deja de ser un tormento y se convierte en una oportunidad de encuentro. La revelación también se profundiza en la soledad. No es casualidad que muchos profetas recibieran sus visiones cuando estaban apartados. La mente se aclara. El alma se aplaca, los pensamientos se ordenan, la voz de Dios se vuelve nítida. Cuando estás solo, tu espíritu se vuelve más atento, más perceptivo,
más sensible, comienzas a notar señales que antes ignorabas. Empiezas a escuchar respuestas que antes no podías captar. Y muchas veces lo que Dios quiere revelarte en ese tiempo es demasiado personal, demasiado profundo y demasiado transformador como para ser entregado en medio del ruido. La soledad crea un ambiente seguro donde Dios puede hablar a tu corazón sin interferencias. Hay algo más. La soledad te prepara para caminar con convicción. Cuando aprendes a avanzar sin depender de la compañía de otros, tu fe se vuelve más firme. Tu identidad se solidifica. Tu propósito se vuelve más claro. Dejas de temer los cambios porque sabes que Dios está contigo. Dejas de depender de la aprobación porque entiendes que tu valor no proviene de los demás. Y comienzas a caminar con una tranquilidad que no viene de sentirte acompañado, sino de sentirte guiado. Eso es madurez espiritual. Esa es la fortaleza que muchos cristianos nunca desarrollan porque huyen de la soledad antes de tiempo. Ahora, si estás escuchando estas palabras y algo dentro de ti está despertando, si sientes que Dios está mostrándote por qué estás viviendo lo que estás viviendo, entonces permanece conectado con este canal. Suscríbete, porque esta enseñanza es solo una parte del proceso que Dios quiere revelarte. La temporada que estás atravesando no termina aquí, y necesitarás palabras, reflexiones y estudios que fortalezcan tu corazón mientras caminas hacia tu transformación. Tu suscripción es un acto espiritual de compromiso con tu proceso, una forma de decir que no vas a abandonar tu crecimiento, que no vas a retroceder y que no vas a dejar que esta soledad se convierta en un desierto sin propósito. Es una declaración de que quieres seguir escuchando a Dios, incluso cuando el mundo guarda silencio. Hay una razón aún más profunda por la cual Dios permite temporadas prolongadas de soledad, porque allí es donde te revela tu verdadero propósito. Muchas personas viven rodeadas de voces, consejos, opiniones y expectativas ajenas que moldean su identidad sin darse cuenta. Te acostumbras a escuchar lo que otros piensan que deberías ser, lo que otros creen que deberías hacer, lo que otros opinan sobre tus decisiones, y esa constante interferencia espiritual puede ensordecer la voz de Dios. Entonces llega un momento en el que Dios te aparta para que puedas descubrir quién eres realmente sin el eco de los demás. La soledad se convierte en el espacio donde Dios limpia el terreno de tu mente y tu corazón para plantar en ti aquello que antes no podía crecer. Dios permite que te sientas solo para que dejes de buscar tu propósito en las personas y empieces a buscarlo en Él. Los seres humanos cambian, se contradicen, se van, fallan, proyectan sus miedos sobre ti. Dios no. Él es constante, firme, claro y preciso. Cuando estás solo, empiezas a notar cómo su presencia ordena aquello que estaba disperso. Entiendes que no eres lo que los demás dijeron de ti. No eres lo que los otros esperaban que fueras. No eres las etiquetas que las personas pusieron sobre tus heridas o tus errores. En la soledad, Dios desmonta esas construcciones falsas para mostrarte tu esencia espiritual, aquella que Él diseñó antes de que nacieras. La soledad, lejos de ser un vacío, se convierte en una puerta hacia tu verdadera identidad. Mira la vida de Gedeón. Era un hombre común, escondido, temeroso, convencido de que no valía lo suficiente para ser usado por Dios. Pero Dios lo llamó cuando estaba solo, trabajando en silencio, lejos de miradas y juicios. En ese espacio, Dios le habló directamente y lo nombró de una manera que nadie se hubiera atrevido: varón esforzado y valiente. ¿Cómo podía Dios llamarlo así cuando Él mismo no se veía de esa manera? Porque en la soledad, Dios no te habla según tu pasado, sino según tu propósito. Y cuando Él te revela quién eres realmente, tu percepción de ti mismo cambia por completo. Gedeón no necesitó un público para convertirse en líder. Necesitó un momento a solas con Dios. Ese fue el punto de partida de su transformación.
La soledad también te muestra para qué no fuiste llamado. Te permite ver con claridad caminos que aparentaban ser correctos, pero que en realidad estaban apagando tus dones. Te muestra relaciones que te estaban debilitando. Te revela proyectos que no venían de Dios. Te hace notar cómo ciertas decisiones estaban basadas en miedo y no en fe. Es en ese silencio donde te das cuenta de lo que realmente importa y de lo que has estado sosteniendo por presión emocional y no por convicción espiritual. La soledad es un filtro que separa lo esencial de lo superficial, lo eterno de lo pasajero, lo divino de lo humano. Cuando estás solo, tu espíritu comienza a discernir con más claridad. Empiezas a sentir el impulso del Espíritu Santo guiándote hacia cosas nuevas, ideas nuevas, direcciones nuevas. Y aunque la incertidumbre pueda asustarte, también sientes una paz inexplicable. Esa paz es la señal de que Dios te está revelando un propósito más grande que tu dolor actual. La soledad abre un espacio interno donde puedes escuchar no solo quién eres, sino hacia dónde Dios quiere llevarte. Te prepara para caminar hacia un futuro que requiere versiones de ti que aún no han sido formadas. Y para que esas versiones nazcan, Dios debe llevarte a un lugar de silencio donde su voz sea la única capaz de moldearte. Hay algo importante que necesitas entender. La soledad no solo te prepara, también te aparta estratégicamente. Dios te separa para proteger el propósito que está naciendo en ti. Cuando una semilla está comenzando a germinar, es vulnerable. Necesita cuidado, silencio, oscuridad y aislamiento para fortalecerse antes de salir a la luz. Lo mismo sucede contigo. Dios no te expone antes de tiempo. No te entrega tu propósito hasta que estés listo para sostenerlo. La soledad crea ese ambiente donde Él puede trabajar sin interrupciones, sin interferencias, sin ruido humano. Y cuando llega el momento adecuado, Él te saca del silencio con una fuerza que sorprende incluso a quienes te habían dado por derrotado. Suscríbete. Si has llegado hasta este punto y sientes que este mensaje no solo te explica tu proceso, sino que lo ilumina, entonces debes permanecer conectado con este canal. Aquí encontrarás palabras que acompañarán tu crecimiento espiritual, especialmente en los días donde el propósito de Dios parezca distante o silencioso. Es imprescindible que estés cerca de enseñanzas que mantengan tu fe firme y tu espíritu enfocado. Al suscribirte, estás declarando que no te detendrás, que no abandonarás este proceso y que vas a caminar con Dios incluso cuando no entiendas sus métodos. Tu crecimiento necesita constancia y esta comunidad está aquí para sostenerte en ese camino. Has llegado al final de este mensaje y eso dice mucho más de ti de lo que imaginas. Son muy pocos los que perseveran hasta los últimos minutos de una palabra como esta. Muy pocos los que permiten que Dios los confronte, los moldee y los transforme desde lo profundo. Llegar hasta aquí habla de tu hambre espiritual, de tu deseo genuino de entender lo que Dios está haciendo en tu vida y de tu valentía para enfrentar la soledad sin huir de ella. Hoy, al finalizar este estudio, quiero felicitarte. No has llegado por casualidad. Has llegado porque el Espíritu Santo te sostuvo, porque tu corazón tiene sed de respuestas, porque tu alma quiere avanzar hacia un nivel de madurez que no todos están dispuestos a buscar. La soledad que has vivido no ha sido un castigo, sino una preparación. Cada silencio que te dolió tuvo un propósito. Cada ausencia que sufriste formó parte de tu proceso. Cada noche donde sentiste que nadie te entendía, Dios la vio. Cada lágrima que derramaste en silencio fue recogida por el Padre. Él no te ha dejado ni un solo instante. Te ha estado entrenando, fortaleciendo, purificando. Has pasado por un taller espiritual que pocos conocen y que muchos evitan. Pero tú lo atravesaste con el corazón abierto. Y ahora, al llegar al final de este mensaje, puedes mirar atrás y entender que no estabas solo, estabas siendo moldeado.
Antes de cerrar, quiero que comentes una frase especial que marcará tu compromiso con tu crecimiento espiritual y tu reconocimiento de que Dios te ha hablado hoy. La frase es: estoy avanzando hacia el propósito que Dios diseñó para mí. Esa frase será tu señal, una declaración de fe que dejará escrito que fuiste uno de los pocos que llegó hasta el final y que estás caminando con valentía en medio de tu proceso. Al escribirla, no solo estarás confirmando tu presencia hasta este punto, sino que también estarás demostrando que decides seguir adelante, aunque el camino a veces se sienta vacío. Quiero saber quiénes son los que perseveran, quiénes son los que buscan con profundidad, quiénes son los que no se rinden. Esa frase mostrará tu nombre entre los que avanzan. Hay algo más que debes comprender. La importancia de compartir este video trasciende lo digital. Cuando compartes una palabra como esta, te conviertes en un canal por el cual otros pueden recibir consuelo, dirección y revelación. Muchas personas viven atrapadas en la misma soledad que tú has sentido, pero no saben interpretarla. Están confundidas, heridas, desorientadas, sin fuerzas para seguir buscando respuestas. Al compartir este mensaje, puede ser la razón por la que alguien encuentre sentido a su proceso, por la que alguien no se rinda esta noche, por la que alguien comprenda que Dios también está trabajando en su vida. Compartir es un acto de misericordia, es extender la mano en medio del silencio de otros, es ser luz en caminos donde no queda claridad. Cuando no compartes, retienes una palabra que pudo haber salvado un alma del desespero. Cuando compartes, participas del propósito de Dios. Y ahora, hablemos de la suscripción. Muchos escuchan estas palabras durante semanas, incluso meses, pero nunca dan el paso de comprometerse. Siempre esperan otro momento, otra señal, otro día, y al no hacerlo, se alejan sin darse cuenta de la fuente que podría sostenerlos en sus momentos más vulnerables. Si no estás suscrito, pregúntate por qué. Pregúntate qué te detiene de comprometerte con un espacio que alimenta tu espíritu y te acompaña cuando nadie más lo hace. La falta de suscripción, aunque parezca un detalle, es a veces un reflejo de la indecisión espiritual, de la costumbre de dejar para después lo que fortalece tu alma hoy. Pero si ya estás suscrito, debes sentirte profundamente orgulloso. Significa que tomaste una decisión consciente de alimentar tu fe, de caminar acompañado por la palabra, de rodearte de contenido que edifica y despierta. Significa que reconociste la importancia de no caminar solo. Necesitas seguir viendo estos mensajes para mantener encendida tu llama. Este canal no es solo un espacio digital. Para muchos es un refugio espiritual. Un lugar donde encuentran consuelo cuando la vida se vuelve pesada y donde descubren que Dios sigue hablando incluso en los momentos más silenciosos. Aquí recibirás palabras que sostendrán tu fe en días oscuros, reflexiones que aclararán tu mente en tiempos de confusión y enseñanzas que afirmarán tu identidad en momentos de duda. No permitas que esta llama se apague. No te alejes de las palabras que fortalecen tu espíritu. Si este mensaje te sostuvo hoy, habrá otros que te sostendrán mañana. Para finalizar, quédate unos minutos en quietud cuando este video termine. No lo pauses antes de tiempo. Permite que la música final te envuelva, que tu alma repose en la presencia de Dios y que puedas elevar un momento de agradecimiento por lo que Él te ha hablado. Dedícale unas palabras al Señor. Agradece por la soledad que ahora entiendes, por el proceso que estás viviendo, por el propósito que se está formando dentro de ti. Deja que la paz te visite. No interrumpas este momento. Permite que el Espíritu Santo termine la obra que comenzó mientras escuchabas este estudio. Y cuando la música se apague, sabrás que no estabas solo. Estabas siendo preparado.